Autónomos y Gobierno tratan de cerrar un acuerdo sobre la subida de la base mínima de cotización. Por lo pronto, la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, se opone a la última propuesta del Gobierno de vincular esta subida a la inflación anual que se registre en noviembre de este año, una medida que a juicio de estos trabajadores supone un desembolso inasumible superior a los 250 euros anuales. ATA ha presentado una contraoferta basada en 3 posibles escenarios. De esos 3 posibles escenarios vamos a hablar a continuación con Juan Carlos Arrissivita, que es presidente de ATA Canarias. Señor Arrissivita, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Antes de entrar en detalle en esos 3 posibles escenarios, ¿con qué no están de acuerdo los autónomos en base a esta última propuesta del Gobierno del Estado? Bueno, esta propuesta inicialmente que han presentado tiene una subida para el autónomo persona física de 260 euros al año, o sea, estamos hablando de una cuota más, y para el autónomo societario estamos hablando de 340 euros más, con lo cual estamos hablando de que en vez de pagar 12 meses habría que pagar casi 13 meses. En estos momentos, con una desaceleración económica, con unas provisiones de encarecimiento del petróleo, subida del gasoil, subida de impuestos, subida del salario mínimo profesional, no es el momento de estar subiendo. Y aparte luego, la complementariedad que se nos da teóricamente como mejora, no lo son. O sea, de hecho, tenemos que pagar más por el cese de actividad, por el famoso paro del autónomo, que sigue siendo un fraude de ley, porque más del 80% de las peticiones... Eso es lo que llaman el paro de los autónomos. Efectivamente, que es un pago voluntario y que el 80% de las peticiones son denegadas sistemáticamente, con lo cual, o sea, tener que pagar más por nada, no estamos dispuestos para ello. Y luego también seguimos que hasta el 4.º día de baja no se nos cubre, con lo cual estamos hablando de que nos quieren subir una serie de complementos disfrazados a cambio de nada. Entonces, en cuanto a esa propuesta que dicen que es a cambio de mejoras ustedes no ven por ningún lado, ¿no? No vemos ninguna. O sea, lo único que vemos es un afán recaudatorio de esos 1.500 millones de euros que le hace falta de cara a esa partida presupuestaria que se ha presentado para la Unión Europea. Claro, y es curioso porque en principio la protección de ese sector clave para la economía española estaba en lo alto de todas las agendas. Siempre se dice que hay que proteger al trabajador autónomo. Sin embargo, ustedes sacan la conclusión de que esto no solo no les beneficia, sino que les perjudica tal y como está planteado a día de hoy. Bueno, cuando se significa en Moncloa ese famoso pacto de presupuestario entre Podemos y el Partido Socialista, lo primero que se dice es que a los autónomos no se les va a subir los impuestos, que encima a los que no lleguen al salario mínimo profesional se les va a bajar, y lo que estamos viendo es que están mintiendo todos públicamente, tanto el grupo de Podemos como el grupo del Partido Socialista, en las propias sedes parlamentarias, porque incluso a preguntas se va diciendo que no va a subir y todas las propuestas que nos está pasando al Ministerio son de subida. Claro, porque se ha llegado a decir que va a haber un tratamiento especial para los autónomos con bajos ingresos, que se van a cruzar datos con Hacienda, que se iba a tener en particular hacia ese sector en particular de los autónomos, pero no lo ven. Eso ya se está hablando que se va a negociar de cara al año que viene para una posible entrada en 2020, con lo cual vemos que todos son propuestas contra propuestas e intentos de quedar bien, pero en el fondo nos tienen mareados, nos tienen cansados y nos tienen asustados también. Pero eso es también. una incertidumbre, ¿no? Hasta cierto punto. Es una incertidumbre porque también la subida del salario mínimo profesional de un 22%, que nosotros no nos negamos que haya una subida del salario mínimo profesional, lo que decimos es que si había ya un pacto entre las patronales y los sindicatos con una subida a partir del 2020 progresiva, el por qué de golpe y porrazo nos suben un 22% cuando ya este año ha habido una subida del 4% y el año pasado una subida del 8%. Estamos hablando que en 3 años nos van a subir los costes salariales un 34%. A mí si mañana a todos los autónomos de este país nos aseguran que nos va a subir un 22% la facturación, estamos dispuestos a que nos suban ese salario mínimo profesional, pero si no, ¿cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar el que tenga un trabajador contratado entre 3.000 y 4.000 euros que nos va a encarecer cada contrato a partir del 1 de enero si entrase en vigor esta subida? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién ha presentado propuestas a las administraciones, pues guarderías o empresas que han dado ya en concursos con unos costes y de repente te suben ahora un 22% tus costes salariales? Habrá empresas que no podrán prestar los servicios porque perderán dinero directamente. Y de llevarse a cabo un acuerdo entre Gobierno y autónomo, señor Arrissivita, ¿tendría efecto si se prorrogan los presupuestos generales del Estado? Sí, se puede llegar a acuerdos y se puede hacer subidas o se puede hacer mejoras, como las ha habido hasta ahora, como las que entraron en vigor a partir del 1 de enero de este año pasado, que se aprobaron en octubre del año pasado. Se puede ir trabajando, lo que pasa es que se necesita un consenso y se necesita trabajar. Lo que no se puede hacer es, por un lado, ir diciendo unas cosas y luego, por otro lado, cuando nos presentan los documentos y las propuestas ministeriales, no tienen nada que ver con lo que van diciendo públicamente. Y hablamos de ATA, de un colectivo que tiene la mayor representación de autónomos en España, ¿no? Nosotros cada año se nos mide la representatividad por parte del Ministerio de Empleo, viendo personales, sedes, líneas telefónicas,
cuotas de socios, listados de socios, remesas bancarias y según el Gobierno la representatividad que tiene ATA a nivel estatal es el 63% de los autónomos. ¿Pero van todos los autónomos juntos en este sentido, en este camino o bueno, debería haber mayor unidad, señora Ricibita? Es como todo, debería haber mayor unanimidad. La diferencia y la ventaja que tiene ATA que es que ATA no pertenece a nadie. ATA es una asociación de autónomos que trabaja por y para cada uno. El problema que hay es que muchos otros colectivos de autónomos pertenecen a patas sindicales, algunos pertenecen a comisiones obreras, otros pertenecen a UGT y otros pertenecen a las patronales, con lo cual quien puede hablar con más libertad sin ninguna atadura es ATA porque somos de papá y mamá pero no tenemos a nadie más. Ya hemos apuntado la importancia de este escenario en el que hay una incertidumbre tal que no se sabe qué es lo que va a pasar, porque todo depende si se aprueban los presupuestos, con lo cual entraría en vigor ese salario mínimo interprofesional. Lo que pasa es que a día de hoy no está garantizado, ni mucho menos que se vayan a aprobar los presupuestos, con lo cual esa incertidumbre... Hay una negación por parte de los grupos catalanes que han dicho tanto al PDeCAT como Esquerra que no van a apoyar esos presupuestos. No sabemos todavía claramente el PNV, pero bueno, el PNV sabemos que al final va buscando lo suyo, pero es verdad que también esa subida salarial y esos encarecimientos va a afectar también en cierta manera mucho a su masa laboral y empresarial, y hay que pensar que tradicionalmente el PNV siempre ha votado por el tejido empresarial de su comunidad autónoma. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Está claro de que queda casi 2 meses intensos con esa materia. Yo creo que en estos momentos el tejido empresarial de este país piensa que lo mejor que puede pasar es que se prorroguen los presupuestos y que el año que viene se intente buscar eso, pues una salida, unas elecciones a nivel general y que lleguen a estar las cosas como más tranquilas, porque en estos momentos lo que no podemos es cada semana... ¿Esto influye en la creación de empresas, en la intención, en el optimismo por el que puedan afrontar la... Está generando incertidumbre, por un lado, y segundo, si verdaderamente entrase adelante esto, yo ya sé de empresas ya que nos han comentado de que tendrán que hacer o bien una reducción de trabajadores o bien una reducción de jornada laboral, porque está claro desde que si de golpe y porrazo a partir del 1 de enero te encarece cada trabajador entre 3 y 4.500 euros, dependiendo de la categoría profesional que tenga dentro de la empresa, con la misma facturación o con menos, porque se prevé esa aceleración, con una subida de la gasolina, con un disparamiento del diésel y con todo lo que nos viene encima, subida impositiva, la gente va a tener que ajustar, con lo cual... Si estamos hablando de que la lucha y la batalla que tiene que tener en estos momentos ahora la Administración y el tejido empresarial es por destruir el paro y que haya cada vez menos paro, lo que podemos generar con esto es al revés, un efecto de llamada otra vez a la economía sumergida. Bueno, está claro que en la próxima reunión que mantenga ATA con el Gobierno del Estado va con una contrapropuesta que hemos leído estos días en los medios. Se habla de 3 posibles escenarios. ¿Podría detallarlo, señor Ricibita? Sí, son unos escenarios los cuales, bueno, cambian un poco lo que son las bases, pero estamos hablando de o bien dejarlo como está ahora en estos momentos y los otros 2 escenarios son una subida que no llega a un 1,5 de la base. O sea, subiendo lo que es tanto la parte de la cuota de accidente, también la cuota también de cese de actividad. En función de ello estamos hablando de que tendría una subida entre 50 y 60 euros, no más. O sea, ¿Cuál es la base mínima, para que nos hagamos una idea, actualmente de cotización? Sobre 260 euros aproximadamente, luego depende de las contingencias y las bases, si quieres pagar también el cese de actividad, eso es lo que paga un autónomo mínimamente. Entonces a eso habría que sumar esos 260 euros de los que ustedes hablan anualmente, prorrateado, ¿no? Efectivamente. Estamos hablando de, pues casi estamos hablando de 20 euros mensuales un poquito más de 22, 23 euros mensuales. Piensa que el Gobierno será permeable a estas propuestas que le están haciendo llegar, porque está claro que la incertidumbre, la inquietud en el sector de los trabajadores autónomos se está haciendo llegar al Gobierno del Estado. ¿Cómo está siendo la respuesta por parte del Gobierno? Porque parece que abiertos al diálogo cuando menos sí están, ¿no? Es que cuando uno escucha y lee en los medios de comunicación las noticias, lo que se habla en el Congreso de los Diputados, en el cual se asegura y se sigue manteniendo que no va a haber subida, pero luego te sientas con el Ministerio y todos los documentos que te plantean es subida, es que no entiendes, o te está engañando el presidente del Gobierno o te está engañando el equipo de gobierno de la ministra, con lo cual llega un momento en los cuales estamos cansados, en cierta manera, por la forma que se está tratando un colectivo. Y en este momento hemos tenido que coger la bandera de defensa de los autónomos, porque es que, si no, ¿cómo vamos a generar el empleo? Además, en un país que el 80% del empleo lo generamos entre autónomos y pequeñas y medianas empresas. Si no defendemos lo nuestro, ¿qué lo va a defender? ¿Ya hay fecha para el próximo encuentro todavía? No, a lo largo de esta semana. O sea, se están manteniendo encuentros continuamente. La semana pasada hubo un encuentro, esta semana volverá a haber otro encuentro, pero vamos a ver lo que nos presentan esta semana. Pues vamos también a estar a la espera de lo que determine Juan Carlos Ricibita. Una vez más, gracias por estar aquí en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.